Hola, en este vídeo se cuenta con un circuito de corriente continua ideal, que es el que se muestra en esta figura de aquí, y el circuito consta de 5 resistencias que son nuestra carga. Estas 5 resistencias son la resistencia R1 de 20 ohmios, R2 de 40 ohmios, R3 de 70 ohmios, R4 de 50 ohmios y R5 de 60 ohmios. Además, todo este conjunto de resistencias están conectados entre los terminales 1 y terminal 2 de nuestra pila. Decir que la pila es una pila cuya resistencia interna es de 2 ohmios y una fuerza electromotriz desconocida. De hecho, es lo que tenemos que calcular, la fuerza electromotriz de nuestra pila. Vale. Sin embargo, tenemos un dato, y es este de aquí, la intensidad 3. ¿Vale? Por tanto, teniendo en cuenta que la resistencia R3 es atravesada por una intensidad de 0,42 amperios, tenemos que determinar el valor de la fuerza electromotriz de nuestra pila, considerando, claro, el valor de todas las resistencias del circuito. Bien, pues se va a proceder a ese cálculo. Consideraciones importantes que vamos a tener que tener en cuenta. Lo primero es que voy a hacer un circuito equivalente aquí. Bien, se tiene nuestra pila aquí, su resistencia interna, ¿vale? Todo esto, aquí se tiene su terminal 1 y su terminal 2, ¿vale? Entre el terminal 1 y 2 voy a conectar la carga que estaba compuesta por las 5 resistencias mostradas anteriormente. Bien, y a esa resistencia total, a la carga, la llamaré resistencia entre el punto 1 y 2, porque está conectada entre los puntos 1 y 2. Se puede llamar resistencia total, etcétera. Bien, esta resistencia representa el valor resistivo del conjunto de las otras 5 resistencias, ¿vale? Pues ya hemos simplificado el circuito. Ahora vamos a poner los sentidos de las corrientes y de las tensiones. Voy a poner otro color. Bien, por tanto, al conectar la carga entre los terminales 1 y 2, una corriente va a circular por todo el circuito. Y esa corriente será la intensidad entre los puntos 1 y 2. Esta corriente va a tener este sentido, ¿vale? La voy a poner así, intensidad entre el punto 1 y 2, ¿vale? Va a tener este sentido, es decir, va a atravesar a la resistencia 1 2, por tanto, según los criterios y sentidos, tenemos que tener en cuenta que todas las resistencias tienen dos puntos, uno de entrada, por ejemplo, lo voy a poner aquí, punto 1 que es de entrada y el punto 2 que será la salida. Bien, pues siempre, según el sentido convencional, cuando por donde la corriente entra será el terminal positivo y por donde sale el negativo. Por tanto, ya sabemos el sentido de la caída de tensión. Y esta se llamará tensión entre 1 y 2. Bien, además la corriente sigue y atraviesa nuestra resistencia interna. Y entra por aquí, como ya he dicho anteriormente, y esta será la tensión de la resistencia interna. Nuestra pila, como este es el polo positivo, su fuerza electromotriz tendrá este sentido. Bien, este sería nuestro circuito equivalente que vamos a usar de base para determinar ecuaciones y plantearnos qué es lo que vamos a hacer. Bien,
ya lo he explicado, y voy a venir por aquí, donde lo tengo un poco mejor representado. Bien, pues lo dicho, tenemos un circuito ya mucho más simplificado en el cual se puede observar cómo la resistencia interna de nuestra pila está en serie con la resistencia equivalente total de las anteriores 5. También he representado los sentidos de cada una de las tensiones y el de la corriente. Aquí voy a hacer un inciso. Es cierto que la corriente entre los puntos 1 y 2, al atravesar la resistencia entre los puntos 1 y 2, pues bueno, la he llamado así, ¿no? Tensión de la resistencia entre los puntos 1 y 2. Sin embargo, de ahora en adelante, como también se puede observar, la resistencia entre los puntos 1 y 2 está conectada a los puntos 1 y 2. Por tanto, la tensión, aquí, entre los puntos 1 y 2, tengo la tensión 1 y 2, que es igual que la tensión a la que va a estar sometida nuestra resistencia 1 y 2. Lo pongo por aquí, la tensión entre los puntos 1 y 2 será igual a la tensión de la resistencia entre los puntos 1 y 2. Bien, dicho esto y teniendo en cuenta que esto es un circuito en serie, pues establecemos las premisas de dicho circuito, que son la intensidad entre punto 1 y 2 va a ser igual a la intensidad que atraviesa la resistencia interna de la pila, que es igual también a la intensidad que atraviesa nuestra resistencia entre los puntos 1 y 2. También otra premisa importante es que cuando se aplica la tensión a este conjunto de resistencias en serie, la tensión se distribuye entre las mismas. De modo que la resistencia cuya tensión sea mayor tendrá mayor caída de tensión. Como de momento no sabemos como mínimo que la resistencia entre los puntos 1 y 2 va a ser mayor que la resistencia interna. Por tanto, la tensión entre la resistencia 1 y 2 va a ser mayor que la tensión de la resistencia interna. Y además, según la segunda ley de Kirchhoff, sabemos que al sumar la sumatoria de las tensiones de la malla va a ser igual a 0. También vemos que la tensión de la resistencia interna y la tensión de la resistencia entre los puntos 1 y 2 tienen sentido horario, las flechas. Vemos que tienen un sentido horario. Esta flecha y esta flecha de aquí tienen un sentido horario, mientras que la fuerza electromotriz, su sentido es antihorario. Por tanto, se están contrarrestando. Lo podemos, si seguimos simplificando la ecuación, tenemos que la tensión, la fuerza electromotriz menos la tensión de la resistencia interna más la tensión entre los puntos 1 y 2, esto tiene que ser igual a 0. Y ya si simplifico aún más, para dejarlo en términos de, porque lo que me interesa es conocer la tensión de la fuerza electromotriz, pues haciendo el despeje pertinente, tenemos que la tensión de la fuerza electromotriz será igual a la tensión de la resistencia interna más la tensión entre los puntos 1 y 2. ¿Vale? Bien, pues dicho esto ya tenemos las premisas para nuestro circuito en serie. Ahora bien, yo quiero calcular cada una de las tensiones para calcularlo el valor que quiero, ¿no? Pues bien, según la ley de Ohm, tengo que la tensión de la resistencia interna será igual a la resistencia interna por la intensidad entre los puntos 1 y 2. Y la tensión entre los puntos 1 y 2, la resistencia entre los puntos 1 y 2 por la intensidad entre los puntos 1 y 2. Pues ya
sigo teniendo más incógnitas, porque de momento no conozco el valor de la intensidad entre los puntos 1 y 2 y aunque lo puedo calcular, tampoco sé de momento el valor equivalente del conjunto total de las 5 resistencias. Vale, pero ya vamos avanzando y sabiendo que la dinámica que vamos a ir teniendo. Bien, ahora me voy a centrar en la resistencia entre los puntos 1 y 2. ¿Vale? Para ello la voy a descomponer en dos elementos, la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2. ¿De dónde vienen cada una? Bien, para ello vamos a volver atrás, aquí, y se puede observar las 5 resistencias, vale, pero también se puede ver que las 5 resistencias no están conectadas del mismo modo entre sí. Quiero decir, si yo me voy a la resistencia R sub 2, esta resistencia con la resistencia R sub 4, ¿qué conexión tienen? ¿Tienen conexión serie, paralelo? No tienen ninguna conexión. Una conexión directa, quiero decir. Por tanto, lo que hay que buscar aquí son grupos de resistencia. Es decir, tengo, si me fijo, tengo la resistencia R1, R2 y R3 que están entre los puntos A y B o entre el punto 1 y C, porque puesto que el punto A y el punto 1 son equipotenciales, son el mismo punto, están unidos por este cable de aquí y además no hay ninguna resistencia y además es un circuito ideal, por tanto se puede considerar como el punto 1 y el A equipotenciales, van a estar siempre a la misma tensión. Lo mismo ocurre con el punto B y el punto C. Bien, entre el punto A y B se tiene un grupo de resistencias que están en paralelo. Este será nuestra resistencia equivalente 1. Y ahora tenemos el punto C y D, entre los cuales se han conectado dos resistencias, la R4 y la R5. Y estas resistencias están en paralelo entre sí también. Y de aquí podemos sacar nuestra resistencia equivalente 2. ¿Vale? Por eso tengo aquí este circuito de acá. Cosas importantes a considerar, y son que, puesto que a la resistencia entre los puntos 1 y 2 era atravesada por la intensidad 1 y 2, y sabiendo que la resistencia entre los puntos 1 y 2 es el resultado de nuestra resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2 que están en serie, por tanto, se puede decir que la intensidad entre los puntos 1 y 2 será igual a la intensidad que atraviesa a la resistencia equivalente 1, que es igual a la intensidad que atraviesa la resistencia equivalente 2. ¿Vale? Además, como es un circuito en serie, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Es decir, que la sumatoria de todas las tensiones de las mallas son igual a 0, es igual a 0. Vale, pero ¿qué tensión hay entre los puntos 1 y 2? Bien, si volvemos al circuito anterior, a este de aquí, sabemos que entre los puntos 1 y 2, ¿qué tensión hay? La tensión 1, 2, ¿no? Vale, pues la voy a dibujar aquí. Entre estos puntos tengo la tensión entre los puntos 1 y 2. Vale. Bien, pues aplicando la segunda ley de Kirchhoff, se tiene que la tensión entre los puntos 1 y 2 más la tensión de la resistencia equivalente 1 más la tensión de la resistencia equivalente 2 será igual a 0.
Al igual que antes, se puede observar cómo la tensión de la resistencia equivalente 1 y de la 2 tienen sentido horario, tienen el mismo sentido. Sin embargo, la tensión entre los puntos 1 y 2 tiene sentido antihorario, lo que quiere decir que se van a contrarrestar. Lo reflejamos así. ¿Vale? Y haciendo el despeje pertinente, esto nos va a quedar tal que así. Que la tensión entre los puntos 1 y 2, que es la que queremos calcular, será la tensión de la resistencia equivalente 1 más la tensión de la resistencia equivalente 2. Vale. Seguimos con más dudas todavía, porque no tenemos forma de calcular ninguna de las dos tensiones de momento. Bien, ahora el siguiente paso es centrarnos en la resistencia equivalente 1, en este grupo de aquí, y analizarlo. ¿De acuerdo? Pues para eso tengo preparado este circuito de aquí. Si recordamos, la resistencia equivalente 1 está formada por tres resistencias que están conectadas en paralelo: la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia R3. Bien, y otro dato importante que ya tenemos de antes, ya sabemos que la intensidad que atravesaba a la resistencia equivalente 1 era I1, 2, ¿vale? Y entonces vamos a poner las premisas de un circuito paralelo. Primero, como esta es la resistencia equivalente 1, pues la tensión de la resistencia equivalente 1, ¿a qué va a ser igual? Pues si nos fijamos, la resistencia equivalente 1 estaba entre los puntos, voy a ponerlo en azul, estaba entre los puntos A y B. También dijimos que A era igual que 1, que el punto 1, porque eran equipotenciales, y B igual al punto C. Vale. Bien, pues entre A y B, o 1 y C, se tiene la tensión equivalente 1. También entre dichos puntos, ¿qué otras resistencias o tensiones tenemos? Tenemos la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, ¿cierto? Por tanto, se puede decir que la tensión de la resistencia equivalente 1 será igual a la tensión de la resistencia 1, que es igual a la tensión que tenga la resistencia 2, es igual a la de la resistencia 3. Y aquí viene algo muy interesante, porque de la resistencia 3 conozco la intensidad que la está atravesando. Y si aplico la ley de Ohm, puedo calcular la tensión en dicha resistencia. Y la tensión en 3 será la resistencia por la intensidad que la atraviesa. Tenemos 70 ohmios por 0,42 amperios. Y esto da 29,4 voltios. 29,4 voltios. ¿Vale? Pues ya tengo nuestra tensión equivalente 1, 29,4. Pues si me vengo aquí, ¿vale? 29,4 voltios, más lo que sea la tensión equivalente 2. Vale. Si vuelvo a este circuito de acá, tengo que calcular algo más, que es la intensidad entre los puntos 1 y 2. Bien, seguimos con las premisas para un circuito en paralelo. Y para ello, para el nodo A, se cumple que, según la primera ley de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes que entran en un punto son igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Voy a evitar escribir lo más posible. Vale. Para el punto A, por tanto, se tiene que la intensidad del punto 1 y 2 será igual a la intensidad
1 más la intensidad 2 más la intensidad en 3. Bien, como ya se ha dicho en la primera premisa, ya conozco la tensión. Pues simplemente aplico la ley de Ohm y calculo cada una de las intensidades que me faltan. Pues la intensidad 1 será igual a la tensión 1 dividido la resistencia 1. La tensión 1 son 29,4 voltios dividido 20 ohmios. 1,47 amperios. Y la intensidad 2 será la tensión 2 dividido la resistencia en 2. 29,4 voltios dividido la resistencia 2, que son 40 ohmios. 0,74 amperios. Bien, otra premisa de un circuito en paralelo, bueno, o por la propia ley de Ohm, es que cuanto a igualdad de tensión, cuanto mayor es la resistencia, menor la intensidad. Por tanto, se debería de cumplir que la intensidad de la resistencia 1 ha de ser mayor que la intensidad de la resistencia 2, igual mayor a la de la 3. Y se cumple. Esta premisa también se está cumpliendo. ¿Vale? Ahora bien, ya estamos en condiciones de calcular la intensidad entre los puntos 1 y 2. Por tanto, la intensidad entre los puntos 1 y 2 será igual a 1,47 más 0,74 más 0,42. Todo esto son amperios. Amperios, se me ha olvidado ponerlo. Amperios, y da un total de 2,63. 2,63 amperios. Vale, ya tenemos un dato muy importante, que es la intensidad total del circuito. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos la intensidad total del circuito y ya puedo venir aquí y calcular cuánto vale la tensión de la resistencia interna, que son 2 ohmios por 2,63 amperios, ¿vale? Y esto da un total de 5,26 voltios. Vale, me vengo aquí, 5,26 voltios. Me falta otro miembro, ¿vale? Para ello, me tengo que ir a la otra resistencia equivalente, que si nos acordamos estaba compuesta por la resistencia 4 y la resistencia 5 en paralelo. Volvemos otra vez a poner las propiedades de un circuito en paralelo, y es que la tensión de la resistencia equivalente 2 será igual a la tensión de la resistencia 4 e igual a la tensión de la resistencia 5. ¿Cierto? Como se vio, la resistencia equivalente 2 estaba entre los puntos C y D. Si volvemos aquí, entre los puntos C y D, todo este conjunto era nuestra resistencia equivalente 2. Por tanto, dado que la resistencia 4 y la resistencia 5 están entre esos puntos, se cumple esta premisa de aquí. ¿Vale? Bien, siguiente es que para el nudo C se tiene que la intensidad entre el 1 y 2 será igual a la intensidad 4 más la intensidad 5. Recordemos que la resistencia equivalente 2 también era atravesada por la intensidad entre los puntos 1 y 2. ¿Vale? Y otra premisa a igualdad de tensión es que la distribución de corrientes, como la resistencia de la resistencia 4 es menor que la de la 5, se cumplirá que la intensidad en 4 será mayor que la intensidad de la resistencia 5. Bien, ahora
si yo quiero calcular, bueno, voy a dibujar aquí antes de nada, voy a dibujar aquí la intensidad 4, ¿vale? La intensidad 4 viene por aquí y por aquí la intensidad 5. Bien, como quiera que sea, podemos usar tanto la resistencia 5 como la 4, porque lo que me interesa es esta tensión, ¿vale? La tensión la tensión de la resistencia equivalente 2. Yo me voy a decantar por la resistencia 4, porque es para calcular la tensión 4. ¿Vale? Por tanto, la tensión en 4 será igual a la intensidad que atraviesa la resistencia 4 por la resistencia 4. Pues vale, sigo sin saber la intensidad en 4. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Si sabemos el valor de la intensidad 1 y 2 y podemos calcular el valor de la resistencia equivalente de este conjunto, pues aplicamos el divisor de corriente para la intensidad 4, que será igual a la intensidad entre 1 y 2 por la resistencia equivalente 2 dividido R4. La resistencia equivalente 2, como es un circuito en paralelo, será 1 dividido R4 más 1 dividido R5. 1 dividido 50 ohmios más 1 dividido 60 ohmios. Esto me da una resistencia equivalente de 27,27 ohmios. Bien, pues simplemente sustituyo aquí los valores, 2,63 amperios por 27,27 ohmios dividido la resistencia en 4, que son 50 ohmios. ¿Y esto qué da? Esto da 1,43 amperios. ¿Vale? Si quiero asegurarme, voy a comprobar la premisa de corrientes para asegurarme de que los cálculos se han hecho correctamente, y para ello, pues bueno, me vengo aquí y voy a calcular la intensidad en 5, que sería la intensidad entre 1 y 2 por la resistencia equivalente a 2 partido R5. 2,63 amperios por 27,27 ohmios dividido 60 ohmios da un total de 1,2 amperios. Ya se está observando que se cumple que la intensidad en 4 es mayor que la intensidad en la resistencia 5. Se cumple esa premisa. Vamos a ver si es verdad que se cumple la igualdad de que, me vengo por aquí, que la intensidad entre 1 y 2 ha de ser igual a la intensidad 4 más la intensidad 5. Pues 2,63 amperios ha de ser igual a 1,43 amperios más 1,2 amperios. 2,63 amperios igual a 2,63 amperios. Perfecto. Esto ya me da confianza suficiente para saber que voy por buen camino. Por tanto, la tensión en 4, me vengo aquí, será 1,43 amperios por 50 ohmios. Y esta tensión me da un valor de 71,5 voltios. Por tanto, ya tengo la tensión de la resistencia 4, que ya se ha dicho que es igual a la tensión de la resistencia equivalente 2. Por tanto, ya tengo el valor que me faltaba. Me vengo a esta ecuación anterior de aquí
y sustituyo su valor, 71,5 voltios. Por tanto, ya voy a conocer el valor de la tensión entre los puntos 1 y 2, que son 101 101 voltios. Vale. Hecho esto, volvemos al inicio, aquí, y ya podemos sustituir el valor buscado, 101 voltios. Por tanto, la fuerza electromotriz será de 106,26 voltios. Bien, con esto ya se ha solucionado el problema. Es decir, ya hemos determinado, ¿vale? Ya hemos determinado que para poder tener una corriente de 0,42 amperios atravesando nuestra resistencia 3, nuestra pila ha de tener una fuerza electromotriz de 106,26 voltios. Y todo ello es debido a la caída de tensión, ya que lo que está claro es que va a pasar una corriente entre los terminales 1 y 2, por aquí pasará la intensidad entre los puntos 1 y 2, y por tanto nuestra fuerza electromotriz de 106,26 no va a llegar a nuestra carga, a los puntos 1 y 2, sino que va a haber una pérdida. Es lo que está viendo aquí. Hay una caída de tensión como consecuencia de la resistencia interna de nuestra pila. Dicho esto, quiero decir dos cosas importantes. La primera es que el hecho de la resistencia interna de 2 ohmios es una exageración. Yo no he visto todavía una pila o una batería cuya resistencia interna sea tan grande, 2 ohmios pero bueno, es un ejemplo y lo he exagerado. Y luego otro punto importante es que a pesar de que se diga que la pila o la batería tienen una resistencia interna, eso no implica que si se destaparan estos elementos, cosa que no aconsejo tampoco por los químicos que tienen dentro y demás, si se llegara a destapar, el fabricante no se va a encontrar una resistencia física puesta ahí a posta por el fabricante, sino que esta resistencia interna es una representación de procesos físicos que pasan físico y químicos que pasan en la batería, ya que son reacciones químicas y no son perfectas. Por tanto, además los materiales se deterioran con el tiempo y demás. Todo eso se representa en una resistencia para que se puedan hacer cálculos. Pero lo dicho, eso no implica que dentro de la pila haya una resistencia física de X valor. Simplemente es una representación de las imperfecciones, por así decirlo, que dicho elemento tiene. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo y espero que te haya gustado y sobre todo que haya aprendido un poquito más sobre cálculo de circuitos de corriente continua. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.